Me crié en Ciudad de Canelones, ciudad a la que amo con todo mi corazón. Mi viejo productor rural, pequeño productor rural como es en Canelones, 40 hectáreas es promedio, productor de manzana, durazno, donde le di una mano al viejo en la quinta durante 10 años, hasta que después los exámenes de facultad, bueno, me impidieron continuar trabajando ahí con él, pero aprendí mucho y dialogué mucho con el viejo en esas tardes y mañanas de campo. Después arranqué para las letras y bueno, me dediqué a la abogacía y a la escribanía. Mi vieja odontóloga y 2 hermanos más chicos que yo, Javier y Diana. Ramón fue el primer referente político que tuve del departamento, fue el primer candidato a intendente por el Frente en el año 71 y en el año 84. Después fue 10 años diputado por el Partido Socialista. Y la primera campaña que lo acompañé fue en el 94, yo tenía 15 años. Y la verdad que en aquel momento él tocaba un tema casi como una obsesión, que era el cuidado del ambiente y del agua, que en aquel momento no era un tema de agenda. Entonces yo siempre le decía, Ramón, vamos a atacar los temas más de actualidad, y él me decía, a vos te preocupa lo coyuntural, esto te va a preocupar a vos dentro de 20 o 30 años, y mirá, qué razón tenía. Tu historia en la Intendencia de Canelones es larga, unos 20 años. ¿Cómo ingresaste? Ingresé por concurso en el año 2006, yo era funcionario judicial, donde también había ingresado por concurso como administrativo en el 2004, y concursé con 2 semanas de diferencia en la Intendencia de Canelones para abogado y para actuario en el Poder Judicial. Me llamaron de los 2 lados. Y ahí mi vieja me dijo, optá por el Poder Judicial, porque vos sos muy frente amplista, todo el mundo lo sabe, y si mañana cambia el gobierno podés tener problemas en Canelones. Sin embargo, tenés una estabilidad en el Poder Judicial por no ser tan politizado. No escuché el consejo de mi madre, yo quería trabajar en la primera gestión frente amplista en Canelones junto a Marco Villamandú, y bueno, opté por ingresar como abogado. Después Marcos me designó director de jurídica, donde me desempeñé del 2008 al 2015, prosecretario general en el primer gobierno de Villamandú y secretario general en el segundo. Marcos lo planteó mucho eso, de darle posibilidad a la gente joven. Y con Marcos yo siempre digo que a los dos, ¿no? A Marcos y a Villamandú lo miré con ojos de aprendiz, como tratando de adivinarle el truco al mago. Y aprendí mucho de los dos. Sinceramente me nutrí de sus conocimientos, de su experiencia, de su capacidad de gestión, pero también eso que tienen los dos de darle mucha confianza a los equipos. Entonces uno se sintió siempre muy seguro de trabajar con ambos, porque te dejaban pensar con cabeza propia, te dejaban actuar, intercambiar con los pares, y obviamente después la intendencia es vertical y es el intendente el que termina definiendo A o B. Y los dos siempre supieron matizar eso, de dar confianza, pero tener poder de decisión. Y eso es algo que me dejó un aprendizaje que espero aplicarlo a futuro. Villamandú y yo pertenecemos a una ciudad relativamente chica. Canelones tiene 25.000 personas y somos los dos de la ciudad de Canelones. Entonces, lógico, de cruzarnos en la ciudad nos veíamos siempre. Pero el vínculo empezó en el 94 en el Liceo Tomás Berreta, el liceo departamental, donde fue profesor mío de historia en cuarto de liceo. A mí era una materia que me gustaba, le disparaba los números, no me gustaba física, no me gustaba química y no me gustaba matemática. Historia era una materia que me gustaba. Pero además, él era un profesor joven. Los profesores que daban clase en el liceo en aquella época eran los mismos que le habían dado clase a mi viejo y a mi vieja. Y Villamandú tenía 26 cuando yo tenía 15. Y siempre digo que la primera vez que lo voté fue a los 15 años porque había que elegir un profesor coordinador y fue electo por unanimidad. Me quedo con que no te gustaba matemática, pero sin embargo te caracterizás por tener una máquina en tu cabeza de que sabes todos los números de Canelones. Lo que pasa es que son muchos años en la gestión donde uno va acumulando experiencia y va siguiendo el proceso. Entonces yo la viví toda. Cuando no había un mango, había una cantidad de ingenio, de ideas, de propuestas, pero no teníamos cómo plasmarlo en el territorio, todo aquello que pensábamos en el escritorio. Entonces vi el Canelones de las 11.000 luminarias y vi cómo llegamos a las 80.000. Vi todo ese proceso. Vi el Canelones sin camiones recolectores, a la realidad de hoy, de los 153.000 familias con contenedor domiciliario, 53 camiones recolectores. Vi el crecimiento en materia de centros deportivos, cuando teníamos 1 en el año 2005 en la ciudad de Canelones, y hoy tenemos 17. Entonces eso nos hace repasar la historia como una película, o capaz que como una serie de 4 capítulos, que esperemos que tenga un quinto, y lógicamente que esa experiencia acumulada, no solo mía, sino del equipo, nos hace soñar y proyectar el Canelones que viene. ¿Es verdad que de chiquito decías que querías ser intendente? En realidad de chiquito yo quería ser recolector de residuos, pero no el que manejaba el camión, los que iban atrás y se tiraban con el camión andando. Para mí eran Artigas y San Martín. Y un día les pedí si no me llevaban hasta la esquina, y me llevaron hasta la esquina, y cuando me bajé los miré y eran mis ídolos.
Después sí, siendo más grande, me empecé a plantear la posibilidad de primero dedicarme a la política y con la intendencia de Canelones entre ceja y ceja. Y tenía un abuelo que me decía a los 15 años, no, si te gusta la política y tenés que ir al Parlamento, porque la intendencia de Canelones va a ser siempre ingobernable. Y bueno, la experiencia demostró que no, que se puede. La campaña es muy intensa. Yo, habiendo sido jefe de campaña en las departamentales del 2020, en la reelección de Yamandú y de la campaña interna en las nacionales, uno, bueno, visualiza cuál es la intensidad de una campaña y de un candidato en campaña. Entonces, la tenía medio como en la cabeza, la campaña y lo que iba a hacer y lo intensa que iba a ser. Y la familia también, la familia acompaña con entusiasmo. Lógicamente que la campaña genera un esfuerzo y de alguna manera la familia lo siente, pero son divinos todos, mi nena, Lucas, Vera, el viejo, están todos enganchados. Canelones a más significa una serie de desafíos para un país dentro de un país como nosotros definimos a Canelones. Canelones es un departamento muy variopinto, donde las demandas se renuevan permanentemente. Hoy nos impone la realidad que tenemos un 20% más de población que hace 20 años. Canelones creció muchísimo. Entonces los desafíos nunca paran. Y el sueño y el anhelo de pensar en un Canelones a más es un Canelones con más luminaria, un Canelones con más obra, un Canelones con más centros deportivos, un Canelones con más posibilidades, con más desarrollo. Tenemos una potencialidad enorme, un departamento que es hermoso. Y el objetivo que uno se plantea primero es llegar al 2030 con un Canelones mejor aún que el que tenemos en el año 2025. Pero uno tiene que gobernar mirando más allá de la curva y trazar un Canelones para 30, 40 años. Para que los gurises que todavía no han nacido, los que son chicos, cuando no sepan ni quién fue Francisco Leñani como intendente, puedan cosechar la semilla que nosotros estamos sembrando en estos 5 años. Porque no solo en lo personal, sino que hay un equipo y una experiencia de gestión acumulada, un proceso de acumulación positiva, donde uno lo vivió, lo transcurrió, vio aquel Canelones que no tenía servicios, un Canelones que estaba endeudado y que realmente parecía que era ingobernable. Hay Canelones de hoy, un Canelones que ha crecido de manera exponencial, un Canelones que promete, un Canelones que tiene futuro, y desde nuestro lado lo que podemos ofrecer es muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje y muchísimas ganas, que creo que eso es clave.